Con el patrocinio de Orlando Marmolejo, renta de trajes de gala. Bienvenidos a Cali Hoy Cultural, hoy con nuestro programa sobre los proyectos artísticos y culturales para la ciudad de Cali. Contamos con la grata presencia de la profesora Camilia Gómez Cota, comunicadora social de la Universidad del Valle, especialista en comunicación y diseño, magíster en estudios de la cultura, mención políticas culturales y candidata a doctora en estudios culturales latinoamericanos. Ha trabajado en desarrollo local y social en más de 13 municipios del Valle y Norte del Cauca. Actualmente es docente e investigadora de la Facultad de la Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali. Bienvenida, profesora Camilia. Bienvenida, muchas gracias, Andrés. El tema que trataremos el día de hoy es sobre los proyectos culturales de la ciudad para la ciudad de Cali. Para empezar, veamos la siguiente nota. El Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos le ha fijado lineamientos estratégicos al Ministerio de Cultura relacionados con impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y acceso a la información y el conocimiento, contribuir al desarrollo integral de los niños menores de 5 años, promoviendo el ejercicio de los derechos culturales a través de los lenguajes expresivos y estéticos, fomentar procesos de formación artística y de creación cultural, fortalecer la apropiación social del patrimonio cultural, impulsar y fortalecer las industrias culturales y consolidar el Sistema Nacional de Cultura, lineamientos dentro de los cuales el Programa Nacional de Concertación Cultural resulta transversal y estratégico para lograr el desarrollo y cumplimiento de estos lineamientos. Es por esta razón que el Ministerio de Cultura abre la convocatoria para financiar proyectos artísticos y culturales para el año 2013, donde podrán participar personas jurídicas del sector público, como gobernaciones, alcaldías y corregimientos a través de sus alcaldías, entidades públicas de carácter cultural, autoridades de los resguardos y comunidades indígenas y consejos comunitarios de comunidades negras, instituciones educativas, personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado, cajas de compensación y cámaras de comercio. Cali es arte y cultura en su máxima expresión. Su rica y variada oferta cultural representada en los diferentes festivales de danza, música, teatro, salones plásticos que se realizan a lo largo del año la convierten en un destino interesante. El apoyo que está dando tanto el Ministerio de Cultura como las Secretarías de Cultura del departamento y del municipio, junto con las acciones que realizan las embajadas de muchos países a través de entidades como la Alianza Colombo-Francesa, el Centro Cultural Colombo-Japonés, la Fundación Hispanoamericana y el mismo Colombo, han contribuido a dinamizar el arte y la cultura en la ciudad. La fecha de cierre establecida para la presentación de proyectos culturales al Programa Nacional de Concertación Cultural año 2013 será el 28 de septiembre de 2012 hasta las 5 de la tarde. Por esta razón, los caleños y vallecaucanos debemos movilizarnos en pro de la cultura y presentar proyectos con el ánimo de no perder lo artístico-cultural que caracteriza a la Sultana del Valle. Profesora Camilia, ¿cuál es la finalidad del Programa Nacional de Concertación Cultural? Bueno, esto hace parte de la Ley General de Cultura. Es una motivación, es un estímulo para poder conocer y trabajar en torno a la diversidad étnico-cultural que existe en nuestro país, conocido en la Constitución como la multiculturalidad. También lo que hace es estimular el acceso y facilitar el mismo a las comunidades, a la ciudadanía en general, pero en especial a toda esta diversidad étnico-cultural del país. ¿Cuáles son los tipos de proyectos que se apoyan desde este espacio? Hay en esta ocasión 8 líneas, ¿no? Entonces una de ellas, la primera, tiene que ver con la lectura y la escritura. La línea se llama específicamente Leer es mi cuento. De allí hay otras 2 que son apoyo a bibliotecas públicas, otro a bibliotecas comunitarias, pero también existen otras líneas que me parece importante mencionarlas. Está la formación artística y cultural,
el emprendimiento cultural, la circulación artística a escala nacional, el fortalecimiento cultural a contextos poblacionales específicos, también está lo que tiene que ver la igualdad a oportunidades culturales para la población en situación de discapacidad. Básicamente esas son las líneas que está trabajando en esta ocasión la convocatoria. ¿Qué personas pueden participar? Estamos hablando de entidades territoriales, estamos hablando de municipios, de corregimientos. Como es un proyecto de concertación, la idea es trabajar mancomunadamente organizaciones comunitarias, organizaciones étnicas, organizaciones culturales y artísticas que tengan un arraigo cultural, pero también territorial, y que trabajen, reitero, mancomunadamente con municipio, con alcaldía, con gobernación. Y para el caso, por ejemplo, de Bogotá, con distrito. Entonces, la convocatoria está abierta a nivel nacional, pero lo que nos incumbe directamente al Valle del Cauca y a Cali, por la diversidad que contamos, por el Pacífico, por tantas riquezas culturales que existen, están todos los grupos que acabo de mencionar en las líneas y que tengan un arraigo territorial y cultural. Profesora Camilia, ¿cómo es el proceso de evaluación y selección que se tiene con estos proyectos? Bueno, básicamente hay tres aspectos. Uno tiene que ver con la presentación misma del proyecto, el Ministerio de Cultura en el proceso que tiene que ver con estimular este tipo de convenios, este tipo de proyectos de iniciativas culturales, lo que ha hecho es básicamente tener tres partes importantes. Una es la trayectoria del proyecto, la otra es la evaluación técnica del mismo y una tercera es el impacto del proyecto sobre la comunidad. Sobre este último punto, que es el impacto, vale decir que de acuerdo a la línea que ya mencioné anteriormente, se evaluará el impacto de manera distinta. Obviamente, además de ello, los requisitos legales, si es una organización legalmente constituida, pues que tenga la vigencia de Cámara de Comercio, que tenga todos los papeles en regla, pero básicamente lo que acabo de mencionar es el proyecto, la trayectoria y el impacto. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con Cali hoy. Regresamos a Cali Hoy Cultural, hoy con nuestro programa sobre los proyectos culturales para la ciudad de Cali. Profesora Camilia, ¿cuál es la fecha de apertura y la fecha de cierre para esta convocatoria? Eso es bien importante porque aun cuando la ejecución será en el 2013, la fecha de apertura es 2012. 5 de julio, para ser más específico, se abre la convocatoria y el 28 de septiembre a las 5 de la tarde se cierra la convocatoria. ¿Cómo se deben presentar este tipo de proyectos? Bueno, aquí hay un esfuerzo importante del Ministerio de Cultura y específicamente una política cultural nacional y tiene que ver específicamente con los criterios de evaluación técnica y conceptual. Para ello, entonces, deben haber unos lineamientos. ¿Cuáles son? La descripción, justificación del objetivo general y 3 objetivos específicos del proyecto. Eso tiene un puntaje específico que es hasta 12 puntos. También está las personas beneficiadas. Es bien importante que las personas que presenten, las personas naturales o jurídicas que presenten a esta convocatoria, sepan especificar cuántos empleos formales y directos hay, cuántos empleos indirectos, si hay de 1 a 5, si hay de 5 a 10, etcétera, etcétera, para que se pueda reconocer mejor el impacto. También cuáles son los apoyos, los patrocinios, los convenios que pueden hacer estas instituciones para la realización de los proyectos, la formulación de las metas, un cronograma de actividades y un presupuesto. Profesora, ¿cuál es la documentación requerida que deben tener en cuenta los participantes? Deben presentar toda la documentación correspondiente a la forma jurídica que tengan las instituciones. Entonces, si es una organización sin ánimo de lucro, entonces el respectivo documentación que soporte, que es de esta calidad, de este carácter, y además, obviamente, también presentar todos los que no tengan ningún tipo de contravención,
ni con el Ministerio de Cultura en proyectos anteriores, ni con ninguno de los entes de control nacional. ¿Cuál es el papel que se juega desde las universidades en esta convocatoria? Bueno, esa pregunta es importante no solamente para el sector universitario, sino para todas las instituciones educativas de carácter privado, sean estas de nivel superior o sean de carácter comunitario o sean también del secundaria, etcétera, etcétera. Todas ellas pueden participar, pueden hacer parte de un proyecto siempre y cuando cumplan con todos los requisitos previamente establecidos. Profesora, ¿qué importancia tiene para nuestra ciudad participar en una convocatoria de este tipo? Bueno, para nuestra ciudad y para nuestro departamento la importancia es gigante por varias razones. Una, porque se está fortaleciendo la parte cultural e identitaria de nuestro país. En este sentido, Cali tiene mucho que aportar. Cali tiene una diversidad étnico-cultural bastante interesante, es cruce de caminos, como se le ha dicho desde la época de los cronistas españoles. Aquí tenemos una población afro que es de las ciudades en Latinoamérica que más poblaciones afro tienen. Hay también muchos resguardos indígenas, los corregimientos tienen una riqueza cultural que no es solamente en expresiones artísticas, también están en la parte de comidas, en la parte de espacios culturales, en las formas en que se resuelven conflictos. Entonces, trabajar por hacer parte de esta convocatoria mostrará toda la riqueza que no solamente es en términos culturales, sino en términos de la iniciativa y la creatividad para presentar proyectos culturales y artísticos en esta convocatoria. Profesora Camilia, la invito para que veamos la opinión de la comunidad santiaguina respecto a qué proyectos culturales les gustaría que se hicieran aquí en la ciudad de Cali. A mí me gustaría que hubieran más escuelas de formación artística donde se incluyera teatro, danzas, música, baile, entre otros. Me gustaría que hubiera más eventos culturales donde se demuestre el talento de los vallecaucanos, como la música, el teatro, los bailes. Me gustaría que aportaran ideas como respecto a la literatura, escritura, también música y teatro. Me gustaría que hubiera más actividades musicales aquí en Cali, como un rap al parque, un rock al parque. Yo pienso que deberían gestionar más espacios para los grafiteros, más espacios para pintura, más espacios de poesía, más espacios de fotografía, pero como exposición de fotografía. Profesora, después de conocer la opinión de los estudiantes, ahora nos gustaría saber cuál es su opinión respecto a qué temas o a qué proyectos les gustaría que se desarrollaran en la ciudad. Bueno, cada uno de los que escuchamos en el Vox Pop son bien importantes. Ahí nos muestra un grupo etario específico que es el juvenil y obviamente pues ahí está toda la diversidad que quieren y muchas más. Pero también tenemos otro tipo de espacios. Cali es bastante rico en expresiones culturales, en espacios artísticos, en espacios de expresión cultural, los museos, pero también las escuelas, pero también las calles, los centros comunitarios, las diferentes comunas, tanto urbanas como en el espacio rural. Tienen una riqueza importantísima, tanto por ejemplo en lectoescritura. Aquí tenemos un importante apoyo de parte de la comunidad y de la red de bibliotecas municipal. También está, por ejemplo, los gestores culturales que están haciendo un proyecto y un proceso de investigación permanente. Tenemos también las múltiples formas de la parte de gastronomía, por ejemplo, que también Cali es rica y diversa en ellos. Y muchos centros culturales de la ciudad están trabajando en este sentido. Obviamente la cultura es uno de los factores por los cuales se mueve la dinámica, no solamente cultural, sino también económica. Entonces los emprendimientos culturales, trabajar desde el identitario, pero también trabajar cómo esto puede fortalecer la parte económica. Hay un clúster audiovisual que está en proceso, pues por toda la riqueza que aquí se presenta. Entonces hay múltiples formas, renglones y trabajos por hacer, y claro, hay una experiencia y un acumulado importantísimo en teatro, en dramaturgia, en danzas, en lectura, como digo, gastronomía, etcétera. Realmente aquí hay de todo.
Profesora, ¿desde dónde se financia la cultura en nuestra ciudad? Bueno, desde diversos lugares. Uno, pues a partir de la Ley General de Cultura, de la Ley 397 de 1997, pero también están los recursos propios del municipio, están también los del departamento y diferentes incentivos, el Fondo Mixto de Cultura. Hay muchos estímulos también, hay fondos privados, hay de carácter nacional e internacional, hay convenios. En este momento se está viendo múltiples experiencias, como reitero de la parte pasada, del gestor cultural, también diversas instituciones privadas, colegios, etcétera. Hay múltiples maneras realmente, recursos hay pocos, escasos, pero existen renglones y posibilidades de desarrollar la cultura con un aporte económico. Profesora, ¿cuáles son las ciudades en nuestro país que tienen una mayor fortaleza a nivel cultural? Bueno, Cali indiscutiblemente es una de ellas, Buenaventura para seguir con el litoral pacífico. Aquí este es un corredor cultural muy importante, en la zona norte del valle tenemos una riqueza en lo que tiene que ver con la parte cafetera, por ejemplo. En la parte del sur contamos pues con Popayán y toda su trayectoria colonial, en la parte de Pasto no puedo pasar por ahí sin mencionar Patía con toda su trayectoria que es afro. Entonces en la parte que es el suroccidente colombiano tenemos una gran riqueza cultural, sin olvidar todo el Pacífico colombiano. El Pacífico colombiano es mucho más rico, si se quiere, que la biodiversidad que en ella se gesta. Entonces aquí tenemos medicina tradicional, tenemos, vuelvo y digo, lo gastronómico, pero tenemos también múltiples dioses, religiones, creencias, culturas, entonces para centrarnos solamente en esta región de Colombia. Y claro, cada región tiene su característica cultural importante. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con Cali Hoy. Regresamos a Cali Hoy Cultural, hoy con nuestro tema sobre los proyectos para la ciudad de Cali. Profesora Camilia, reiteremos un poco sobre quiénes pueden participar en este tipo de proyectos. Bueno, pueden participar las gobernaciones, las alcaldías, los corregimientos, las entidades públicas de carácter cultural, también las autoridades de resguardos y comunidades indígenas y los consejos comunitarios de comunidades negras. También pueden participar instituciones educativas, cajas de compensación, cámaras de comercio, todas estas siempre y cuando también demuestren, estas últimas, un recurso, un aporte para el desarrollo del proyecto. Debemos reiterar que hay unos montos específicos de acuerdo a cada una de las líneas, de las 8 líneas que hay para este tipo de proyectos, esta convocatoria para el año 2013. Esas son las instituciones que pueden participar. ¿Quiénes no pueden participar? Las personas naturales. Tiene que ser un grupo comunitario, tiene que ser alguna de las entidades que ya acabamos de mencionar. Las entidades de carácter sin ánimo de lucro que no estén legalmente constituidas en Colombia no pueden participar. Aquellas que hayan tenido una deuda con el Ministerio de Cultura en algún proyecto anterior no pueden participar. No pueden participar funcionarios o familiares de funcionarios del Ministerio de Cultura. Es importante que esto quede clarísimo para quienes quieran participar. Profesora Camilia, ¿qué tipo de proyectos requiere Cali en este momento para que los que tengan pensado participar pues tengan presente este tipo? Bueno, me parece importante junto con esa pregunta reiterar que el Ministerio de Cultura lo que quiere es incentivar la participación en este tipo de convocatorias, pero quienes crean que no tienen toda la suficiente técnica para poder presentar el proyecto, puede fácilmente hacer una solicitud al Programa Nacional de Concertación Cultural al teléfono 342-4100 en Bogotá. Ahí les darán toda la asesoría gratuita, o sea, no tienen necesidad de gastar dinero en hacer este tipo de presentación de proyectos. Lo pueden presentar en una de las dos formas, o impresa o digital. Esto es básico.
una de las dos. Pueden participar hasta en 2 de las 2 líneas que hemos mencionado antes, que me parece importante pues reiterarlas. La primera es Leer es mi cuento, que es para bibliotecas públicas, para bibliotecas culturales y también para comunitarias. Esas son básicamente las 2 que se presentan. Allá hay un monto primero para el de Leer es mi cuento de hasta 80 millones y para el segundo 40 millones, hasta el monto máximo. Y claro, esto es de la solicitud, pero si hay una concertación con instituciones públicas o privadas, pues entonces el monto será mayor de acuerdo a la cofinanciación que logren estas organizaciones comunitarias. También está el programa de formación artística y cultural o la línea de emprendimiento cultural, la de circulación artística a escala nacional, el fortalecimiento cultural a contextos de poblaciones específicas y también la igualdad de oportunidades culturales para la población en situación de discapacidad. Eso me parece bien importante reiterarlo. Ahora, todas estas líneas son vigentes en Cali y en cualquier ente territorial y cultural, porque lo que quiere la Ley General de Cultura y con ella el Ministerio de Cultura es que el desarrollo local tenga una posibilidad de apertura desde estas características culturales. Es decir, reitero, como empezaste preguntando, el espíritu de la ley, el espíritu de la convocatoria es que podamos en nuestra diversidad colombiana ser fuertes desde lo cultural y poder tener un mejor y mayor acceso a espacios, convocatorias, procesos, convenios y recursos para que la cultura sea uno de los entes y una de las dimensiones que realmente forje el desarrollo de nuestros territorios. Obviamente Cali necesita mucho de esto. Profesora Camilia, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y a ustedes por la sintonía desde sus hogares. Los dejamos con información de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es cultura. La Universidad Santiago de Cali fue epicentro del encuentro departamental de danzas folclóricas, con la participación de más de 30 instituciones educativas, entre públicas y privadas. El objetivo fundamental del Intercolegiado Departamental de Danzas Folclóricas es divulgar y conservar la cultura folclórica nacional en nuestra juventud vallecaucana, convirtiéndola en transmisora de todas estas culturas nacionales. Básicamente la Universidad Santiago de Cali busca contribuir a la formación integral de los estudiantes de educación media a través de estos espacios culturales y académicos, e igualmente también esperamos poder encontrar en los estudiantes la posibilidad de que nos conozcan, de que conozcan nuestra oferta y nuestras instalaciones para que en un futuro próximo puedan hacer parte de nuestros estudiantes. Este encuentro de danzas tuvo como invitado especial una institución educativa del municipio de Guachené, departamento del Cauca, la cual al ritmo de bunde y curulao se llevó los aplausos del público asistente. Este encuentro ayudó a visibilizar cómo se encuentra el valle en materia cultural, en el componente de danzas folclóricas. Otro de los objetivos del evento era integrar a las distintas instituciones educativas del Valle del Cauca y el aporte cultural a través del arte de las danzas, el cual contó con un despliegue lleno de colorido, magia y lleno total por parte de los asistentes.